Las vacas comenzaron a golpear el suelo con las patas poco después de la medianoche. No intentaban escapar del corral. Todas miraban hacia abajo, como si escucharan algo caminando debajo de la tierra. Mi padre encendió la lámpara y se acercó. En ese momento sonó una campana bajo nuestros pies. Después otra. Y finalmente escuchamos una voz amortiguada que venía desde el subsuelo. Ya acomodamos la casa. Solo falta que ustedes bajen. Esta noche conoceremos 5 historias de terror ocurridas en ranchos y pueblos mexicanos. Lugares alejados de las ciudades donde las familias conocen cada camino, cada vecino y cada ruido producido por los animales durante la madrugada. En sitios así, cualquier cambio resulta evidente. Una campana bajo la tierra, un altavoz que pronuncia nombres que nadie recuerda, un molino que extrae agua de un mar inexistente o una cerca que cada noche se acerca un poco más a la casa. Comenzamos. Mi nombre es Iván y crecí en un rancho ubicado en una zona rural de Jalisco. Mi familia se dedicaba principalmente a la crianza de ganado. No teníamos una propiedad enorme, pero alcanzaba para mantener varias vacas, algunos caballos y una pequeña parcela de maíz. El rancho había pertenecido a mi abuelo y, antes que a él, a una familia de la que nadie hablaba demasiado. Mi padre decía que los propietarios anteriores abandonaron el lugar después de perder casi todos sus animales durante una enfermedad. Yo viví allí hasta los 22 años. Lo extraño comenzó durante una temporada de sequía. La tierra estaba tan dura que se abría en algunas partes del terreno. Había grietas largas alrededor del corral y debíamos llevar agua en una pipa, porque el pozo no producía suficiente. Una madrugada despertamos por el ruido de las vacas. No mugían. Golpeaban el suelo con las patas. Mi padre y yo salimos pensando que algún animal había entrado en el corral. Las vacas estaban agrupadas en el centro, mirando hacia la tierra. Ninguna quería acercarse a la cerca. Entonces escuchamos una campana. El sonido parecía provenir de varios metros debajo de nosotros. Era una campana pequeña, como las que se colocan en el cuello del ganado. Sonó 3 veces y después se detuvo. Mi padre revisó a los animales. Ninguno llevaba campana. A la mañana siguiente encontramos un hoyo en el centro del corral. No era muy grande, apenas del ancho de una cubeta, pero parecía profundo. Arrojamos una piedra. Tardó varios segundos en tocar algo. El golpe no sonó contra tierra. Pareció caer sobre madera. Mi padre cubrió el agujero y nos ordenó no acercarnos. Durante las noches siguientes las campanas continuaron. Cada madrugada sonaban desde un punto diferente. Algunas veces debajo del establo. Otras cerca de la casa. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Una vaca desapareció sin dejar huellas. El corral permanecía cerrado y ninguna parte de la cerca estaba dañada. 2 días después escuchamos sus mugidos debajo del suelo. Mi madre fue la primera en decir que debíamos irnos. Mi padre se negó. El rancho era lo único que teníamos y no pensaba abandonarlo por ruidos que podían provenir de una caverna o una mina antigua. Decidió excavar. Llamó a 2 trabajadores y comenzaron a ampliar el agujero del corral. A menos de 2 metros encontraron un techo de tejas. Eso no tenía sentido. Debajo de la tierra había una construcción. Retiramos varias tejas y apareció un espacio oscuro. Mi padre bajó una lámpara atada a una cuerda. La luz iluminó una habitación. No era una cueva ni un túnel. Era el interior de una casa completamente amueblada. La lámpara colgaba sobre una mesa cubierta con platos, vasos y alimentos secos. Las paredes se encontraban en posición normal. La casa no estaba derrumbada ni inclinada. Simplemente había sido enterrada con el techo hacia arriba. Abrimos un espacio suficiente para bajar. Mi madre nos pidió que no lo hiciéramos, pero mi padre insistió. Descendimos él, uno de los trabajadores y yo. La habitación olía a tierra húmeda. Sobre la mesa había 5 platos. Nosotros éramos 5 en la familia, mis padres, mi hermana menor, mi hermano y yo. En cada plato aparecía un nombre escrito con carbón. Eran nuestros nombres. El trabajador quiso salir de inmediato. Mi padre continuó explorando. La casa tenía varias habitaciones conectadas por un pasillo. Reconocí la distribución. Era idéntica a la vivienda que teníamos arriba, aunque más antigua. Encontramos una cocina, dormitorios y una sala. En la pared de uno de los cuartos había fotografías. Mostraban a una familia que no conocíamos. Un hombre, una mujer y 3 hijos.
En la última imagen aparecían frente al rancho. Detrás de ellos estaba nuestra casa, aunque la fotografía parecía haber sido tomada muchas décadas antes de que fuera construida. Escuchamos un golpe en el piso, después otro. Provenían de debajo de aquella casa. Mi padre levantó una tabla. Había otro techo más abajo, otra casa enterrada. Entonces sonó la campana. Esta vez estaba dentro del pasillo. Una vaca apareció al fondo. Era la que había desaparecido días antes. Se encontraba extremadamente delgada y tenía tierra pegada por todo el cuerpo. El animal caminó hacia una puerta. Detrás escuchamos voces. Varias personas hablaban en voz baja. Una mujer decía que la mesa ya estaba preparada. Un hombre preguntaba cuánto faltaba para que llegara la familia de arriba. Mi padre abrió la puerta. Del otro lado no había una habitación. Había un corral iluminado por la luna. La familia de las fotografías estaba reunida allí. Llevaban ropa antigua y permanecían alrededor de un agujero abierto en el suelo. Nos observaban desde abajo y desde arriba al mismo tiempo. El hombre levantó una campana. «Ya escucharon», dijo. «Ahora les corresponde bajar». La vaca atravesó la puerta y se unió a un grupo de animales que se encontraba detrás de ellos. Todos parecían muertos. Algunos tenían los huesos visibles. Otros estaban cubiertos por tierra endurecida. Mi padre cerró la puerta. Corrimos hacia la cuerda. El trabajador subió primero. Cuando llegó a la superficie comenzó a gritar. La casa de arriba había cambiado. Desde el agujero podíamos ver otro techo, no el cielo. Había una tercera casa construida encima de nosotros. Comenzamos a trepar. Atravesamos una habitación parecida a la nuestra, pero completamente vacía. Después encontramos otra abertura en el techo y finalmente salimos al corral. Había amanecido. Mi madre y mis hermanos no estaban. La vivienda principal parecía abandonada desde hacía años. Las ventanas estaban rotas y el patio cubierto de maleza. Un vecino llegó poco después. Cuando nos vio, retrocedió. Dijo que mi familia había desaparecido 12 años atrás. Según él, una mañana encontraron el rancho vacío. Nosotros, mi padre y yo, también figurábamos entre los desaparecidos. Para nosotros habían pasado menos de 2 horas. Preguntamos por mi madre y mis hermanos. Nadie volvió a verlos. Mi padre se convenció de que todavía permanecían dentro de alguna de las casas enterradas. Regresó al agujero esa misma noche. Yo intenté detenerlo. Antes de bajar me entregó la campana que habíamos encontrado junto a la puerta. «Si la escuchás desde arriba, no respondas», dijo. Descendió. Nunca regresó. El agujero se cerró durante la madrugada. La tierra quedó compacta, como si nadie hubiera excavado. Vendí el rancho y me mudé. Los nuevos propietarios no permanecieron mucho tiempo. Aseguraron que las vacas golpeaban el suelo durante la noche y que alguien colocaba platos con sus nombres sobre la mesa. Hace poco regresé. La casa ya no existe. Solo queda el corral y parte de la cerca. En el centro encontré un nuevo agujero. Me acerqué y escuché a mi madre hablando debajo. Después sonó la voz de mi padre. Decían que habían terminado de acomodar mi habitación. No respondí. Cuando estaba a punto de marcharme, una campana sonó detrás de mí. Mi hijo de 7 años se encontraba junto a la camioneta. Sostenía una campana idéntica a la que mi padre me había entregado. Le pregunté dónde la encontró. Señaló el suelo. «Me la dio el abuelo», respondió. «Dice que ya podemos mudarnos». La primera historia parece revelar una cadena de viviendas enterradas, como si cada familia que ocupó el rancho hubiera sido obligada a dejar su lugar a la siguiente. El segundo relato ocurre en un pueblo de Hidalgo, donde un altavoz municipal no anunciaba fiestas ni reuniones. Informaba qué habitantes dejarían de existir al amanecer. Me llamo Mariana y soy enfermera. Hace algunos años acepté una plaza temporal en una clínica rural de Hidalgo. El pueblo se llamaba San Bartolo del Llano. Era un lugar pequeño, rodeado de cerros, con una iglesia, una escuela y una plaza central. La gente era amable, aunque poco comunicativa. Lo primero que me llamó la atención fue el sistema de altavoces. Había bocinas instaladas en varios postes. Se utilizaban para anunciar campañas de vacunación, cortes de agua, reuniones ejidales y celebraciones religiosas. Todas las tardes, a las 6, el delegado transmitía los avisos. Sin embargo, también había una transmisión durante la madrugada.
La primera vez la escuché a las 4:40. Una voz masculina salió de las bocinas. Se informa a los habitantes que el señor Aurelio Santos ya salió del pueblo. Se solicita no conservar objetos que puedan retrasar su partida. Después, sonó una melodía breve y la transmisión terminó. A la mañana siguiente pregunté quién era Aurelio Santos. Nadie lo conocía. En la clínica encontré un expediente con ese nombre. Indicaba que un hombre de 60 años recibía tratamiento para la presión. Cuando le pregunté al médico, dijo que ese paciente nunca había existido. El expediente desapareció durante el día. Esa semana escuché otros nombres. Cada madrugada el altavoz anunciaba que una persona había salido del pueblo. Después nadie la recordaba. Una noche mencionó a una mujer llamada Patricia Gómez. Yo la conocía. Era maestra de la escuela y había visitado la clínica el día anterior. A la mañana siguiente fui a buscarla. La escuela tenía una nueva directora. Nadie recordaba a Patricia. Su casa estaba vacía y en el buzón no aparecía ningún apellido. Conservaba su número en mi teléfono. Cuando intenté llamarla, la pantalla mostró que el contacto no existía. Solo yo parecía recordarla. Comencé a escribir los nombres anunciados en un cuaderno. Lo escondía bajo el colchón para evitar que desapareciera. Durante varias semanas reuní 12 nombres. Pregunté a un anciano que visitaba la clínica si sabía algo sobre el altavoz. Se llamaba Don Ismael y había vivido toda su vida en San Bartolo. Cuando le mostré la lista, su expresión cambió. Reconocí algunos apellidos, aunque no recordaba a las personas. Me explicó que antes de instalarse las bocinas existía un pregonero. Caminaba por las calles anunciando quién había muerto, quién se marchaba y qué familia perdía sus tierras. Durante una epidemia, el pregonero comenzó a pronunciar nombres de personas que todavía estaban vivas. Quienes eran anunciados desaparecían antes del amanecer. El pueblo intentó detenerlo, pero nunca encontraron al hombre. Décadas después colocaron los altavoces. La voz regresó a través de ellos. «No anuncia a los que se van», dijo Ismael. «Hace que se vayan». Le pregunté dónde terminaban esas personas. «En el lugar que queda cuando nadie puede recordarte». A partir de entonces comencé a grabar las transmisiones. Los audios funcionaban durante unas horas, pero al día siguiente solo contenían estática. Una madrugada la voz anunció a Don Ismael. Corrí hasta su casa. Lo encontré sentado frente a la puerta, rodeado de fotografías y documentos. «No deje que se lleven mi nombre», me pidió. Escribimos Ismael Hernández en las paredes, el suelo y los muebles. Pegué fotografías suyas por toda la casa. A las 4:50, los papeles comenzaron a quedar en blanco. Las letras desaparecieron de las paredes. Don Ismael comenzó a volverse transparente. Intenté sujetarlo. Podía sentir su brazo, pero ya no podía verlo. Antes de desaparecer me entregó una llave. La voz sale de debajo de la presidencia municipal. A la mañana siguiente nadie sabía quién era Ismael. Yo todavía lo recordaba porque había repetido su nombre durante toda la noche. Fui al edificio municipal. La llave abría una puerta pequeña detrás de la oficina del delegado. Descendí por unas escaleras hasta un sótano. Allí encontré el equipo de sonido. No era moderno. Había un micrófono antiguo, cables conectados a las bocinas y un gran archivador de madera. Dentro había tarjetas con los nombres de todos los habitantes. Algunas estaban marcadas con tinta roja. Encontré mi tarjeta. No tenía únicamente mi nombre. Contenía fotografías, recuerdos y descripciones de mi vida antes de llegar al pueblo. El sistema sabía demasiado. Detrás del micrófono había un hombre sentado. No podía verle el rostro. Lo cubría una tela negra y llevaba una campana pequeña en la mano. «Usted conserva nombres que ya fueron retirados», dijo. Le pregunté quién era. «El que mantiene vacío el pueblo para que siga cabiendo dentro de sus límites». Explicó que San Bartolo no podía crecer. Cada vez que nacía un habitante o llegaba alguien nuevo, otra persona debía ser retirada. No solo desaparecía físicamente, también era borrada de la memoria, de las fotografías y de los documentos. «Usted ocupó el lugar de Patricia», dijo. Comprendí que la maestra desapareció poco después de mi llegada. Le pregunté quién había ocupado el lugar de Ismael. El hombre señaló hacia arriba. Durante la mañana había nacido un niño en una de las casas. Tomé las tarjetas y traté de quemarlas. El hombre hizo sonar la campana. Las bocinas del pueblo se encendieron.
Mi nombre comenzó a escucharse en todos los altavoces. Se informa a los habitantes que Mariana Torres ha salido del pueblo. Sentí que perdía fuerza. Las fotografías de mi cartera comenzaron a borrarse. Rompí el micrófono contra el suelo. La transmisión se detuvo. Después arranqué todos los cables. Los altavoces emitieron miles de voces al mismo tiempo. Cada una pronunciaba un nombre olvidado. El edificio tembló. Del archivador salieron papeles que volaron por el sótano y atravesaron las paredes. Escapé. En las calles, los habitantes comenzaban a recordar. Madres gritaban nombres de hijos desaparecidos. Personas corrían hacia casas que creían vacías. Otros recordaban hermanos, esposos y amigos eliminados durante décadas. Algunos desaparecidos regresaron. No llegaron caminando. Simplemente aparecieron en lugares cotidianos, sentados en una cocina, durmiendo en una cama o trabajando en el campo. No habían envejecido. Patricia apareció dentro de la escuela. Creía que solo habían pasado unos minutos. Don Ismael no regresó. La presidencia municipal fue cerrada y las bocinas retiradas. Pensamos que el sistema había terminado. Me quedé varios meses ayudando a las familias. Un día noté que algunos habitantes volvían a olvidar. Primero pequeños detalles, después nombres completos. La voz ya no salía de las bocinas. Se escuchaba en teléfonos, radios y televisores. Abandoné el pueblo. Actualmente vivo en Pachuca. Conservé el cuaderno con los nombres. Cada cierto tiempo repaso la lista para asegurarme de que todavía los recuerdo. Hace una semana apareció un nuevo nombre en la última página. Era el mío. Debajo decía, Mariana Torres salió de San Bartolo. Pero San Bartolo todavía no ha salido de ella. Desde entonces mis compañeros de trabajo comienzan a confundirme con otras personas. Mi fotografía desapareció de la credencial del hospital. Ayer llamé a mi madre. Me preguntó quién hablaba. Esta madrugada, a las 4:40, el altavoz de mi teléfono se encendió. La voz anunció que mi lugar ya estaba disponible. ¿Creen que el pueblo necesitaba sacrificar recuerdos para mantener su tamaño o que aquella voz utilizaba esa explicación para justificar algo mucho más antiguo? La siguiente experiencia ocurrió en un rancho de Sonora, donde un molino comenzó a extraer agua salada en medio del desierto. Mi nombre es César y mi familia tenía un rancho ganadero al norte de Sonora. Era una zona seca, con veranos muy duros y grandes extensiones sin vegetación. Nuestro principal problema siempre fue el agua. Dependíamos de un pozo y de un molino de viento que bombeaba hacia un tanque. Durante una temporada especialmente calurosa, el nivel comenzó a bajar. Mi padre contrató a varios hombres para profundizar el pozo. Encontraron agua a más de 80 metros. Los primeros días todo funcionó. Después notamos que el agua tenía sabor salado. Enviamos una muestra a analizar. El resultado indicó una concentración similar a la del agua de mar. Eso era imposible. Nos encontrábamos a cientos de kilómetros de la costa. El ingeniero dijo que podía tratarse de un depósito mineral subterráneo. Recomendó cerrar el pozo. Mi padre no quiso hacerlo. Había invertido demasiado dinero y esperaba que la salinidad disminuyera. Una madrugada, el molino comenzó a girar sin viento. Las aspas se movían lentamente y el agua caía dentro del tanque. Era completamente negra. Mi hermano menor, Luis, se acercó y alumbró el interior. Dijo que había luces debajo. Pensamos que era el reflejo de las estrellas, pero el tanque estaba cubierto. Las luces se movían a gran profundidad, como si el recipiente no tuviera fondo. Después escuchamos una sirena. Parecía la bocina de un barco. El sonido salió del pozo. Durante las noches siguientes aparecieron objetos dentro del tanque. Una boya, una cuerda cubierta de algas y fragmentos de madera pintada. También encontramos peces vivos. No eran peces pequeños. Una mañana había uno de casi 1 metro nadando dentro del depósito. Mi madre exigió que cerráramos el pozo. Antes de hacerlo, Luis desapareció. Lo vimos por última vez cerca del molino, al anochecer. Encontramos sus botas junto al tanque. No había huellas ni señales de que hubiera caído. El depósito tenía poca profundidad. Lo vaciamos por completo. Luis no estaba. En el fondo encontramos una escotilla de metal. Nadie la había instalado. Abrimos. Debajo había una escalera que descendía dentro del pozo. Mi padre y yo bajamos con cuerdas y lámparas.
Después de varios metros, las paredes de tierra se transformaron en metal. Parecíamos estar dentro de la estructura de un barco. La escalera terminó en un pasillo inundado hasta los tobillos. El agua era salada. Escuchamos a Luis pidiendo ayuda. Seguimos la voz hasta una puerta. Del otro lado había un comedor con mesas fijadas al piso. Las paredes se movían suavemente como si navegáramos. Luis estaba sentado en una de las sillas. Junto a él había varios hombres vestidos con ropa de marineros. Todos tenían la piel hinchada y los ojos cubiertos por una capa blanca. Uno de ellos habló. El rancho lleva muchos años bebiendo de nosotros. Le preguntamos quiénes eran. El hombre dijo que pertenecían a la tripulación de un barco llamado Esperanza del Norte. La embarcación desapareció en el Golfo durante una tormenta en 1936. El barco transportaba maquinaria para perforar pozos. Durante el hundimiento, parte de la carga atravesó una grieta submarina. Ustedes abrieron el otro extremo, explicó. Según él, el pozo no había encontrado un depósito de agua. Había perforado una ruta que conectaba con el lugar donde el barco seguía hundiéndose. No importaba que hubieran pasado décadas. Para ellos, el naufragio continuaba. Luis parecía aturdido. Intentamos levantarlo, pero el agua comenzó a subir. Los marineros bloquearon la salida. Cada vez que bombean agua, el mar pierde algo, dijo el capitán. Ahora el mar toma algo del rancho. Mi padre ofreció animales, dinero y cualquier cosa. El hombre señaló a Luis. Ya tomó al muchacho. Mi padre lo atacó. Los marineros se levantaron. Sus cuerpos se abrieron y expulsaron agua, peces y arena. El comedor comenzó a inclinarse. Tomé a Luis y corrí hacia la escalera. Mi padre quedó detrás. Lo escuché gritar, pero no regresé. Subimos. Cuando salimos, el tanque estaba vacío y el molino se había detenido. Luis no recordaba lo sucedido. Solo habían pasado algunos minutos para mi madre. Para nosotros parecieron horas. Mi padre nunca regresó. Cerramos el pozo con concreto. Vendimos el rancho. Años después investigué el nombre de la embarcación. Encontré una referencia a un barco desaparecido, aunque no se llamaba Esperanza del Norte. Su nombre era Santa Isabel. El capitán tenía el mismo apellido que mi familia. Descubrí que mi bisabuelo había sido uno de los propietarios. Después del naufragio recibió dinero del seguro y compró las tierras donde más tarde se construyó el rancho. El barco no transportaba únicamente maquinaria. Llevaba trabajadores contratados para abrir pozos en Sonora. Muchos viajaban sin registro. Mi bisabuelo sabía que la embarcación estaba en malas condiciones, pero permitió que zarpara. El rancho fue comprado con el dinero de aquella tragedia. Luis creció y heredó parte del terreno. Nunca creyó mi historia. Hace 3 años regresó y volvió a perforar. Dijo que el concreto se había agrietado y que el pozo tenía agua nuevamente. La primera noche me llamó. No parecía asustado. Estaba emocionado. Dijo que había encontrado a nuestro padre. Según él, estaba vivo y dirigía la tripulación. La llamada se cortó. Luis desapareció esa madrugada. Cuando llegué, el molino giraba sin viento. El tanque estaba lleno de agua salada. En el fondo vi luces. Eran las ventanas de un barco avanzando en la oscuridad. Sobre la cubierta estaban mi padre y mi hermano. Ambos levantaron la mano. Después apareció algo mucho más grande detrás de ellos. No era tierra ni una pared del pozo. Era mar abierto. Desde entonces, el rancho permanece abandonado. Sin embargo, imágenes satelitales recientes muestran una mancha oscura creciendo alrededor del molino. Los vecinos dicen que durante algunas noches huele a sal y se escuchan olas. La última vez que revisé el terreno había conchas marinas pegadas en la cerca. Y sobre la arena encontré huellas húmedas que salían del pozo y se dirigían hacia el pueblo más cercano. Hasta ahora hemos escuchado acerca de una casa enterrada, un pueblo capaz de borrar habitantes y un rancho conectado con un naufragio. La cuarta historia nos lleva a Veracruz, a una comunidad donde todos cerraban puertas y ventanas exactamente a las 2 de la tarde. Me llamo Renato y trabajé realizando censos agrícolas en Veracruz. Mi labor consistía en visitar pequeñas comunidades, entrevistar productores y registrar cultivos. Durante uno de esos recorridos llegué a un pueblo ubicado cerca de una zona montañosa. Lo llamaré El Encinal, aunque ese no era su nombre verdadero.
Llegué poco antes del mediodía. La comunidad parecía normal. Había personas vendiendo alimentos, niños saliendo de la escuela y hombres descargando costales. Sin embargo, a la 1:30 comenzó a cambiar todo. Los comerciantes cerraron. Los niños fueron llevados a sus casas y varias personas colocaron tablas sobre las ventanas. Pensé que se acercaba una tormenta. Pregunté en la presidencia auxiliar. El encargado dijo que debía marcharme antes de las 2. Le expliqué que todavía necesitaba realizar varias entrevistas y que podía esperar. No puede quedarse afuera cuando pase el cerro, respondió. Pensé que se refería a una nube de polvo o a un deslave. El hombre me ofreció refugio en su casa. Acepté. Antes de entrar me pidió que cumpliera 3 reglas. No mirar por las ventanas, no responder si alguien golpeaba la puerta y no intentar recordar cómo era la calle antes de las 2. La última regla me pareció absurda. A las 2 en punto sonaron varias campanas. Todo quedó en silencio. Después escuché un ruido lejano. Era un crujido profundo, semejante al de árboles quebrándose. El suelo comenzó a vibrar. El encargado apagó las luces. Durante varios minutos algo enorme avanzó por la calle. No escuchábamos pasos. Era un arrastre continuo, como si una montaña completa se desplazara sobre la tierra. Sentí curiosidad. Me acerqué a una rendija entre las tablas. El hombre intentó detenerme, pero alcancé a mirar. El pueblo había desaparecido. Frente a la casa no había calles ni viviendas. Solo una ladera cubierta de árboles. La casa parecía encontrarse incrustada dentro de un bosque inclinado. Entre los troncos caminaban personas. No eran habitantes del pueblo. Tenían la piel cubierta de musgo y llevaban ramas creciendo desde la espalda. Una de ellas se detuvo frente a nuestra ventana. Su rostro estaba formado por corteza. Levantó una mano y golpeó 3 veces. El encargado me cubrió la boca. La figura habló con la voz de una mujer. Renato, ya encontramos tu casa. No conocía a nadie en aquel lugar. No entendía cómo sabía mi nombre. Los golpes continuaron. Después escuchamos otras voces. Cada una llamaba a un habitante diferente. Algunas personas comenzaron a llorar dentro de las casas cercanas. Alguien abrió una puerta. Se escuchó un grito. El suelo tembló con más fuerza. El encargado dijo que el cerro estaba recogiendo otra vivienda. Le pregunté qué significaba. Explicó que el encinal no siempre había estado allí. Décadas atrás, la comunidad se encontraba varios kilómetros al oeste. Después de un deslizamiento, parte del cerro sepultó las casas. Los sobrevivientes reconstruyeron el pueblo en otro terreno. Sin embargo, desde entonces, durante ciertos días, el cerro regresaba. No avanzaba hacia el pueblo. El pueblo volvía al interior del cerro. Cada vez que alguien respondía a las voces o abría una puerta, una casa permanecía allí cuando el resto regresaba. ¿Qué ocurre con sus habitantes? Se convierten en caminos, respondió. El ruido comenzó a alejarse. Las campanas sonaron nuevamente. Cuando retiraron las tablas, las calles habían regresado. Pero una vivienda situada frente a nosotros ya no estaba. En su lugar había un camino estrecho que se internaba entre 2 casas. Nadie mencionó a la familia que vivía allí. Pregunté por ellos. Los vecinos aseguraron que siempre había existido ese camino. Solo el encargado y yo recordábamos la casa. Me pidió que abandonara el pueblo antes del siguiente paso del cerro. Intenté hacerlo. Mi camioneta no arrancó. El motor estaba lleno de raíces. Tuve que permanecer otra noche. A las 2 de la tarde del día siguiente, todo volvió a cerrarse. Esta vez no miré. Sin embargo, alguien comenzó a golpear desde el interior de la casa. Los golpes provenían de una pared. La voz que había pronunciado mi nombre dijo: «No tienes que abrir la puerta, ya estamos adentro». La pared comenzó a cubrirse de humedad. Apareció el contorno de una persona detrás del revoque. El encargado tomó un machete y cortó la superficie. Del interior salieron raíces. Entre ellas había fotografías mías. Mostraban mi infancia, mi familia y la casa donde vivía en Xalapa. El cerro no solo conocía mi nombre. Conocía el lugar al que pensaba regresar. El encargado explicó que mirar por la ventana había permitido que me reconociera. Desde entonces seguiría el recuerdo de mi hogar. Si vuelve a su casa, el cerro encontrará otra entrada, dijo. Le pregunté cómo detenerlo. Debía dejar de recordar el camino.
Durante toda la noche dibujó mapas falsos, me hizo recorrer calles diferentes y cambió las señales de la camioneta. Quería confundir mi memoria. Al amanecer logré encender el vehículo. Me marché sin mirar atrás. Durante meses evité regresar a mi casa. Me alojé en hoteles y cambié constantemente de ciudad. Finalmente pensé que el peligro había pasado. Volví con mi familia. La primera tarde, exactamente a las 2, todas las aves dejaron de cantar. El suelo vibró. Desde la calle llegó el sonido de árboles quebrándose. Cerré puertas y ventanas. Mi esposa no comprendía nada. Entonces alguien golpeó. Una voz con corteza pronunció mi nombre. No abrimos. Después de varios minutos el ruido se alejó. Al salir, la casa del vecino había desaparecido. En su lugar había un camino cubierto de hojas húmedas. Mi familia no recuerda que alguna vez hubiera una vivienda allí. Nos mudamos. El fenómeno nos siguió. En cada ciudad, cuando llega cierta fecha, una casa cercana desaparece y surge un sendero. No sé cuántas personas han sido llevadas por mi culpa. Hace una semana recibí una carta del encargado de El Encinal. Solo contenía una frase: el cerro ya no está pasando por el pueblo, está siguiendo su camino. Detrás de mi casa actual apareció una pequeña elevación cubierta de árboles. Ayer no estaba allí. Esta tarde, a las 2, comenzó a moverse. La última experiencia ocurre en un rancho de Zacatecas, donde una familia descubrió que los límites de su propiedad se acercaban cada noche. Todo lo que quedaba fuera de la cerca al amanecer desaparecía también de sus recuerdos. Buenas noches. Mi nombre es Alejandra y crecí en un rancho de Zacatecas. La propiedad pertenecía a mi abuelo y tenía varias hectáreas utilizadas para criar cabras y sembrar frijol. Los límites estaban marcados por una cerca de postes de madera y alambre. Una mañana mi padre notó que uno de los postes había cambiado de lugar. No era una diferencia pequeña. La cerca se había desplazado casi 20 metros hacia la casa. Pensó que alguien intentaba robarnos terreno. Revisó las marcas y encontró algo imposible. Los postes seguían firmemente enterrados. El alambre no estaba cortado ni reparado. Parecía que la cerca siempre había estado allí. Mi abuelo se molestó cuando se lo contamos. Dijo que nadie debía moverla de regreso. Mi padre no hizo caso. Con ayuda de varios trabajadores colocó los postes en su posición original. A la mañana siguiente, la cerca volvió a aparecer 20 metros más cerca. Esa vez faltaban 3 cabras. Buscamos huellas, pero no encontramos ninguna. Lo extraño fue que durante el desayuno, mi madre aseguró que nosotros nunca habíamos tenido esas cabras. Mi padre y yo las recordábamos porque habíamos anotado sus números. Sin embargo, las fotografías donde aparecían mostraban espacios vacíos. Durante la semana la cerca continuó avanzando. Cada noche se desplazaba hacia la casa. Todo lo que quedaba fuera desaparecía. Primero fue un bebedero, después una parcela completa, luego un pequeño cobertizo. No solo desaparecían físicamente. La mayoría de la familia dejaba de recordarlos. Comenzamos a escribir listas y tomar fotografías. Cada mañana revisábamos qué faltaba. Mi abuelo finalmente nos contó la historia. Muchos años atrás, su padre ganó el rancho durante una partida de cartas. El antiguo propietario apostó la tierra después de perder dinero y animales. Cuando comprendió que se quedaría sin nada, trazó una cerca alrededor de la casa y dijo: «Puede quedarse con todo lo que quede afuera. Lo de adentro volverá conmigo». Esa noche desapareció. La familia de mi abuelo ocupó el terreno. Con el tiempo ampliaron la cerca y tomaron más hectáreas de propiedades vecinas. Nadie volvió a hablar del antiguo dueño. Mi abuelo decía que la cerca estaba regresando a su posición original. «No quiere quitarnos el rancho», explicó. «Quiere demostrar que nunca fue nuestro». Le preguntamos qué ocurriría cuando llegara hasta la casa. No respondió. Intentamos abandonar la propiedad, cargamos la camioneta y salimos antes del anochecer. Después de conducir durante horas, encontramos la misma cerca atravesando el camino. Dimos la vuelta. Volvimos a encontrarla. No importaba qué ruta tomáramos. Siempre regresábamos al rancho. Al amanecer la camioneta estaba estacionada frente a la casa. Nadie recordaba haber viajado, excepto yo y mi padre. La cerca se encontraba a menos de 100 metros. Esa noche dejamos varios objetos del antiguo dueño fuera: escrituras, herramientas y una montura encontrada en el granero.
Esperábamos que eso detuviera el avance. Por la mañana los objetos habían desaparecido. La cerca estaba todavía más cerca. También faltaba mi tío Raúl. Su habitación no existía. En las fotografías familiares aparecía un espacio vacío. Solo yo lo recordaba porque su nombre estaba escrito en mi lista. Mi padre comenzó a desesperarse. Colocó explosivos en varios postes. Durante la noche escuchamos la detonación. Cuando amaneció, la cerca seguía intacta. Mi padre había desaparecido. Mi madre aseguraba que nunca estuvo casada. Yo conservaba recuerdos completos de él, pero sus documentos estaban en blanco. La cerca ya rodeaba la casa. Solo quedaban el patio, el pozo y una parte del corral. Mi abuelo dijo que había una manera de detenerla. Alguien debía quedarse fuera voluntariamente antes del amanecer. La cerca no buscaba objetos ni animales. Quería recuperar a una persona de la familia que había tomado el terreno. El antiguo propietario había perdido su casa y su apellido. Ahora la cerca quería un apellido a cambio. Mi abuelo decidió salir. Caminó hasta el otro lado y se sentó sobre una piedra. Antes de amanecer nos pidió que repitiéramos su nombre para no olvidarlo. Se llamaba Manuel Castañeda. La cerca se movió. Pasó sobre él sin tocarlo. Cuando salió el sol, mi abuelo había desaparecido. La cerca dejó de avanzar. El rancho recuperó parte de su extensión. Volvieron algunos animales, el cobertizo y las parcelas. Mi padre y mi tío no regresaron. Nadie los recordaba. Yo continué escribiendo sus nombres. Vendimos la propiedad años después. Antes de marcharnos, enterré mi lista debajo del pozo. Pensé que así conservaría la memoria de todos. La nueva familia demolió la casa y construyó otra. Durante mucho tiempo no supe nada más, hasta que recibí una llamada. Una mujer había encontrado el cuaderno durante una reparación. Quería saber quiénes eran Manuel, Raúl y mi padre. Le conté parte de la historia. La mujer guardó silencio. Después dijo que la cerca se estaba moviendo nuevamente. Cada madrugada aparecía más cerca de la vivienda. Le pregunté si habían colocado algo fuera. Respondió que su hijo pequeño había encontrado una fotografía enterrada junto al cuaderno. En ella aparecíamos mi familia y yo frente al rancho. La mujer dijo que había algo extraño en la imagen. Detrás de nosotros se encontraba un hombre que ninguno reconocía. Llevaba sombrero y sostenía una baraja. Sobre la fotografía había escrito: "Todavía falta la que recuerda". Comprendí que hablaba de mí. Esa misma noche apareció un poste de madera frente a mi casa, en la ciudad. No había ningún terreno ni cerca alrededor. Al día siguiente surgió otro. Después apareció el alambre. La cerca comenzó a formarse alrededor de mi vivienda. No importa que ya no viva en el rancho. Cada amanecer está más cerca. Ayer quedó afuera mi automóvil. Hoy nadie de mi familia recuerda que yo tuviera uno. Esta noche la cerca se encuentra junto a la puerta. He colocado el cuaderno dentro de la casa y escrito todos los nombres nuevamente. También escribí el mío. No sé si servirá. Si mañana alguien encuentra este relato y no aparece ningún nombre al final, significará que la cerca terminó de cerrar la propiedad. Y que yo también quedé afuera. 5 historias ocurridas en ranchos y pueblos mexicanos. Una vivienda enterrada que esperaba a la siguiente familia. Una comunidad capaz de borrar habitantes por medio de un altavoz. Un pozo conectado con un naufragio. Un cerro que recogía casas y una cerca que eliminaba todo lo que quedaba fuera de sus límites. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas experiencias les pareció más inquietante? Y si una mañana descubrieran que la cerca de su propiedad se encuentra varios metros más cerca de la casa, ¿intentarían moverla o preferirían averiguar primero qué desapareció durante la noche?